Hola, hola, bienvenido a este nuevo podcast culpable. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha sido la campaña de marketing de Edu Mediometraje, la película que estrenamos hace un par de meses. Vamos a contar su gestación, su desarrollo, su proceso, yendo de la mano con una campaña de marketing que fue jalando gente y haciendo que la realización de esa película se convierta en una bola de nieve muy interesante para todo el público y sobre todo para las personas implicadas en el proyecto, para hacerla crecer hasta el punto de su estreno presencial y luego su estreno online, que diría yo que para ser algo orgánico, sin un solo peso de inversión, ha sido exitoso. Entonces, en este podcast, quédate aquí que te voy a compartir lo que ha sido toda esta experiencia. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer estar aquí nuevamente en un podcast culpable. Hoy tenemos que hablar sobre lo que ha sido Edu Mediometraje. Para los que se la vieron en persona, en vivo y en directo el 19 de octubre en Galería Café Libro, un sitio aquí en Bogotá, pues gracias por haber asistido. Realmente fueron, no sé, más aproximadamente 100 personas o un poquito más. Es muy satisfactorio uno estar pues en estrenando tu película y que vaya la gente, ¿no? Que la gente copie. Eso para uno es muy satisfactorio y más cuando estamos hablando de cine independiente, una película que se hizo pues con muy poco presupuesto y con simplemente el deseo de salir adelante haciendo pelis, ¿no? Haciendo proyectos. Edu ha sido una bola de nieve. Eso es lo que uno siempre, esa es como la metáfora que siempre hay con este tipo de proyectos, como que inician entre, no sé, uno con una idea o inician dos huevones hablando sobre cómo quieren hacer que pues que hagamos algo y de pronto llega un punto en donde ya te das cuenta que hay un montón de gente viéndote. Digamos que después de un par de años yo me volví a encontrar con Jonás Ruiz, el actor y protagonista de Edu. Digamos que lo último que habíamos hecho era Ada, el cortometraje, pues que se los dejo aquí para que se lo vean y si no se lo han visto. Eh, entonces, digamos que él me decía, muchas veces él me había escrito y me había dicho, hey, hagamos algo, pero pues de pronto no se habían dado las cosas. En Colombia el 2021 hubo un paro donde pues las personas tenían que estar encerradas en su casa porque todo se fue a la mierda. Hubo muchos problemas políticos y digamos de orden público. Entonces digamos que muchas personas no hacían las cosas que querían, ¿no? Entonces, eso fue en el 2021 y antes pues surgió la pandemia, pues el 2020, pues que fue nefasto, pues sobre todo para las producciones y muchos proyectos se tuvieron que como guardar o esperar. Mucha gente sí dirá, no, yo hice mi cortometraje en la pandemia, encerrado con mi familia y chévere los que pudieron hacerlo, los que tuvieron las capacidades para digamos, en medio de la incertidumbre de una pandemia, poder hacer algo, ¿no? Pero entonces, como había pasado todo este tiempo, el cortometraje Ada lo realizamos en el 2019, ya por acá en el 2022 empecé a charlar con Jonás y nada, pues la idea era hacer algo, él me decía pues que él estaba trabajando con jóvenes actores, digamos que él es un profesor, un maestro de actuación, entonces yo dije, bueno, súper, ahí tenemos resuelto el casting. Eh, Empezamos a iniciar un proceso de realización de un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, pero entonces yo vi que ese proyecto tan ambicioso, tan grande, pues se podría demorar muchísimo y podría salir muchísimo más costoso y de pronto yo notaba a estos jóvenes actores pues que como que al principio pues no me conocían a mí como director, de pronto no tenían la confianza que yo pudiera sacar adelante un proyecto. Yo tenía, digamos, ese temor de que de pronto estas personas fueran a desconfiar de mis capacidades y en medio del proyecto me fueran a dejar tirado el proceso, ¿no? Entonces yo le propuse a Jonás, hey, hagamos algo más bien, más cortico, hagamos un cortometraje. Y entonces le propuse, aprovechando que estaba él, aprovechando pues que estaba muchos
temas en el aire, pues le propuse que hiciéramos la segunda parte de Ada. Y ya como él estaba ahí, pues que sea él el personaje. Y bueno, digamos que se prestó para que pudiéramos hacer esta segunda parte. Y así fue como iniciamos Edu. Lo iniciamos Jonás Ruiz y yo conversando por videollamadas. Eh, y entonces digamos que un día yo hice el guión, se lo mandé a él le gustó, luego se lo mandamos a todo el equipo, o sea, el grupo que ya veníamos trabajando sobre otro proyecto y el grupo pues también le gustó. Juntamos gente nueva pues para poder tener ya todos los personajes. Hubo personas, un par de personas que como que no les llamó la atención el proyecto, no pudieron vincularse y se fueron. Entonces eso suele pasar. Entonces digamos que ahí éramos unas cuantas personas y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Como siempre lo he dicho, esto es una bola de nieve. Empiezan 2 huevones, luego llegan unos cuantos. En este caso, digamos, todo el tema técnico estaba resuelto. Yo lo tenía resuelto porque yo, digamos, realizaba la dirección de foto, yo realizaba la cámara, yo iba a ser el editor, yo tenía los equipos y también yo invitaba a que todos fueran a ser productores o los que más pudieran. Al equipo llegó un amigo de toda la vida que se llama Juan Pablo Revelo a ayudarme con la dirección de arte, a ayudarme con la foto fija. Esto es lindo cuando las personas, digamos, adquieren también la capacidad de ser multitasking, de hacer varios roles en la producción detrás de cámaras, como también estos actores que también se comprometen con la misma producción, o sea, no comprometerse con la película, sino comprometerse en el rubro de producir y de ayudar a gestionar elementos que íbamos a necesitar en la película, ¿no? Entonces, en ese crecimiento que fue poder llevar a cabo y sacar adelante este proyecto, pues hubo un ligero éxito, que es lo que nosotros podríamos llamar la estrategia de marketing que tuvo Edu Mediometraje. ¿Qué pasó? Pues que yo en el primer rodaje saqué suficientes imágenes, un rodaje muy pequeño, y saqué las suficientes imágenes para poder decir, voy a hacerme un mini teaser o mini trailercito, que aquí se los dejo. Es un tráiler muy pequeño con algunas de las imágenes que hicimos en el primer rodaje, que solamente estábamos Jonás y yo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que uno dice, yo necesito motivar a mis actores, necesito también empezar a comprometerme, y comprometerme es decir, voy a tirar un tráiler de esta peli que empecé a grabar hoy. Puede pasar que el día de mañana todo se me caiga y no pase nada con el proyecto. Puede pasar que nadie más que Jonás ya diga, no, me salió un trabajo más importante y no puedo seguir con este proyecto y se largue. O que otros actores, otras actrices me dejen tirado el proyecto y el proyecto se cancele y nunca se termine. Esas cosas me han pasado. Pero digamos que yo al hacer un mini trailercito y publicarlo en redes sociales, solamente para que estos otros actores que todavía hacen parte del equipo, pero que todavía no han asistido al primer rodaje de este proyecto, pues ya digan, mierda, esta vuelta está andando, ¿sí? Eso también me compromete más a mí porque si yo publico algo sobre una película que apenas la inicié grabando hoy, pues, pues yo digo, tengo que terminarla como sea. Entonces digamos que eso fue como el compromiso que yo tuve y fue como tirarme de cabezas. Y digamos que bajo este pensamiento o bajo esta política llevamos a cabo este proyecto. O sea, cada rodaje era un momento para crear contenidos. Contenidos como fotografías del detrás de cámaras, contenidos como imágenes de las mismas que yo rodaba y en el rodaje que estuvo o en el par de rodajes que estuvo Juan Pablo Revelo, pues que es el foto fija, digamos que sus fotografías ya me servían como contenidos para yo sacar el primer póster.
Entonces, en el rodaje que hicimos, por ejemplo, en el desierto de Sabrinsky, Juan Pablo sacó muchísimas fotos brutales. Entonces ahí yo ya saqué un primer póster de la película. ¿Qué pasa? Pues que uno puede tomar varias decisiones. Uno puede decir, vamos a rodarlo todo y cuando ya esté todo rodado, ahí empezamos a tirar contenido. Pero ¿qué pasaba? Que yo tenía que mantener motivado a mi equipo. Entonces, si en un rodaje yo sacaba unas cuantas historias en Instagram, etiquetaba a mi equipo de actores, a mi equipo de trabajo, pues eso los motivaba para que al siguiente rodaje estas personas llegaran más encendidos, ¿no? O a veces sucedía que había una actriz que todavía no había actuado, todavía no le había tocado estar en un rodaje, pero ella estaba actualizada de lo que veía en las redes sociales, como que hoy rodamos, entonces tirábamos algunas historias y esta pelada pues miraba todas las historias, veía como que bueno, esto ya están dando, entonces digamos que para el día que a ella le tocó grabar sus escenas, pues ella llegó como motivadísima y encendida y a entregarlo todo, entonces digamos que eso fue para nosotros algo muy valioso iniciando el proceso y dándole crecimiento a la motivación del equipo. ¿Eso qué generaba? Pues que todos estos actores o que todo el equipo técnico pues compartiera. Entonces, por ejemplo, digamos que Juan Pablo Revelo, él es como un microinfluencer, un deportista y es también un artista, es pintor y todo esto, artista plástico. Entonces, a él lo siguen muchas personas, entonces pues él, ¿qué hacía? Pues que se la pasaba era compartiendo el contenido porque el póster era una fotografía que él hizo, donde algunas imágenes del detrás de cámaras, sobre todo en fotografía, pues eran imágenes que él hizo, entonces él compartía ese material y muchas personas que lo siguen a él pues se interesaban en el proyecto y empezaban a seguir a Culpable Films como también a, como seguirle el rastro a esta película que se estaba gestando. Digamos que eso que hice con mis actores, también el motivarlos y decirles, oigan chicos, pues compartan, pues eso también era una motivación para ellos y también era, digámoslo así, como una alianza que hice con ellos, o sea, todos somos un equipo, todos estamos en pro de este proyecto, entonces pues compartan los contenidos que sacamos. Todos esos contenidos pues se hacían de forma orgánica, en ningún momento pagamos una campaña, todo el tiempo se publicaba en las redes sociales. Nosotros decidimos utilizar las redes sociales de Culpable Films, ¿por qué? Porque queríamos reactivar esta marca, nuestra productora con la que venimos haciendo pelis desde el 2004, haciendo cortometrajes, hemos hecho un par de largos, hemos hecho mediometrajes, entonces como uno no hace películas todos los días o uno no hace 3 películas al año, uno cuando saca ese contenido, o sea, esa peli, cuando la está rodando, pues uno tiene que darle con toda para que la marca, la gente que sabe qué es esto, qué es Culpable Films, pues como que se acuerden y digan, oh, ¿verdad que existe Culpable Films? Vamos a ver en qué andan ahora. Y básicamente esa era nuestra idea, era aprovechar este contenido para que la gente se reactivara y se volviera como a ser parte, digamos, volver a ser culpables, pues que ese es como nuestro lema, seamos culpables, de apoyar el cine independiente y todo eso, entonces digamos que era volver a retomar y a sacar esta clase de contenidos, pues creando un contenido que era una peli, pero como la peli es lo último que sale, pues uno tenía que empezar a incentivar y a mover esa parte que es como el post-cine, o sea, lo que hay detrás o más allá de la película, ¿no? Lo que hay después o hay durante o el pre de la peli. Entonces, mientras la película se estaba rodando, pues teníamos que ir sacando contenidos. En ese proceso, digamos que hicimos, no sé, hicimos memes, creamos ¿cómo se llama? Un perfil en Instagram que son memes culpables, memes de Culpable Films, que ya veníamos usando este recurso desde el 2021, que reestrenamos en Valle nuestra película Rogelio, que si no se la han visto, pues aquí se las comparto para que la vean. Es una película que hicimos en el 2014
y en Hammond quisieron como reestrenarla, como volverla a mostrar. Entonces, pues digamos que la campaña de marketing con la que movimos esa nueva presentación de Rogelio, pues fue a punta de memes. Entonces teníamos todos estos contenidos creados y dijimos pues, o sea, en aquel momento los compartimos como en historias de Instagram, los compartimos en Facebook y dijimos, no, pues vamos a dejarlos en una cuenta de Instagram y junto al equipo pues usemos toda nuestra creatividad, todo nuestro humor y creemos memes sobre el cine que estamos haciendo, sobre el cine independiente, sobre lo que es Culpable Films, sobre lo que es Edu y asimismo de una forma jocosa y algo estúpida, pues ir generando interés en un público joven, en un público que lo que busca es entretenimiento, en últimas el cine es entretenimiento y estas pelis que nosotros hacemos pues es un entretenimiento eh, gratuito. Entonces, pues qué mejor que ir como incentivando al público, ir generando recordación a punta de memes, ¿no? Entonces, digamos que ese es un recurso de contenido que a mí me encanta, lo disfruto y yo aporto ideas y el equipo también, pues, sobre todo la parte de diseño, pues crean los memes y nos divertimos mucho viéndolos y compartiéndolos. Y otra parte muy valiosa que es que lo he compartido ya sobre cómo crear una campaña de marketing para tu película independiente. Aquí se los comparto para que pues lo vean, lo escuchen. Digamos que eso que digo en ese video podcast, pues digamos que lo empezamos a aplicar y es crear varios trailers. Obviamente los trailers no se crean ¿cómo decirlo? No se crean de una a todos, sino que mientras va avanzando el rodaje, pues uno va sacando un tráiler de acuerdo a lo que se va grabando. Como les decía, en el primer rodaje yo saqué un tráilercito y luego ya cuando tuve más rodajes, mejores escenas, que decían más, que mostraban más, que expresaban más detalles de la trama, pues me saqué otro trailercito también, que aquí se los comparto, un segundo tráiler, que siempre es importante tener a la gente ahí, pues la gente está viendo historias, está viendo fotos, un detrás de cámaras, y si en medio de todo ese camino les tirábamos un tráiler, pues la gente como que, uff, ya va entendiendo esto de qué va. Eh, Después seguimos rodando, hicimos el rodaje más difícil y más extremo que fue ir al desierto de Sabrinsky, entonces ahí digamos que ya logramos sacar gran parte de la película, entonces ahí ya yo dije, bueno, vamos a editar la peli, también parte del proceso era rodábamos, yo llegaba a editar la escena rodada. ¿Por qué? Porque si dejaba para editarlo todo para después, seguramente se me iba a atrasar el proceso y me iba a demorar muchísimo más en sacar la película. Entonces lo que yo hacía era editar todo. Entonces técnicamente yo ya tenía toda la película montada. Entonces ya cuando vi Prudente y vi que ya muchas personas estaban muy pendientes del proyecto, entre los amigos o fans de estas actrices o amigos de los actores, pues entonces yo dije, bueno, ya es bueno tirar un tráiler contundente y ahí fue cuando sacamos el tercer y último tráiler de la película que se los comparto aquí. Eh, y ahí ya con eso era como la pieza con la que íbamos a promocionar nuestra película y a rotarlo por todos lados. Y cuando la gente quisiera saber sobre Edu, pues nada, veas el tráiler. Con este videíto era que íbamos a vender nuestra película, a compartirla por todos lados. Y bueno, fue muy interesante pues el proceso que tuvo más de 1200 reproducciones en todo ese camino previo al estreno, que como les decía, pues yo fui sacando otros pósters, o sea, afiches. Digamos que a mí me gusta más, a mí me gusta sacar muchos pósters, pero con esta película sí quise como que me casé con ese primer póster, con ese póster general y dije, bueno, ya aquí no me voy a poner a inventar más. A veces como que la historia, la película, la trama te da como más escenarios, más personajes para uno poder experimentar con otros diseños, pero aquí digamos que yo quería mantener esa unidad de diseño, de estilo, ¿sí?
Entonces por eso pues dejamos ese póster principal y creamos también otro póster que era como horizontal para otra clase de contenidos. Pero entonces nos mantuvimos ahí y seguimos adelante sacando más y más piezas gráficas, sacamos otros videitos cuando ya tuvimos la fecha de estreno, o sea, el estreno presencial que fue en este lugar, Galería Café Libro, pues ahí también era hacerle publicidad todos los días en redes sociales con historias, con memes, con el tráiler, con otros videitos más corticos, sobre todo con estos reels, sobre todo con estos videitos que son estos shorts acá en YouTube. Y bueno, así nos mantuvimos todo el tiempo hasta el día de la presentación, en donde pues creamos también una landing. Una landing es una pequeña página donde la gente se inscribía para poder reservar su lugar. Eso digamos que era algo más bien simbólico, porque pues la entrada era simplemente que la gente llegara al lugar, pero y pues el que llegaba cogía su puesto. Entonces digamos que de alguna manera uno ya comprometía a que las personas se metieran a la página, pusieran sus datos y de esta manera empezamos a crear una base de datos que es como la gente culpable, la gente que va a ser parte de de nuestras próximas campañas de marketing por medio de llamadas, por medio de marketing, de emailing, o sea, enviarles correos masivos. Eh, el día antes de la presentación de la película se le llamó a cada uno como, hey, recuerda que mañana es el estreno de la peli, allá te esperamos. Y bueno, esto fue muy satisfactorio y recibimos muchísimos correos, la verdad. En estos momentos no recuerdo cuántos, pero recibimos no sé, unos ciento y pico de correos, más de 150, digámoslo así. Uno dirá, oiga, realmente para un producto masivo como una película eso no es nada. Pero si vamos a hablar de una película independiente, una película que podría llamarse un cortometraje, en este caso es un mediometraje, o sea, una película de 40 minutos, pues uno, y de una forma orgánica, uno ir generando comunidad de esta manera alrededor de este producto, alrededor desde su realización para llegar a un punto clímax que era el estreno, pues digamos que se podría decir que es una campaña bien enfocada y bien alineada. Ahora bien, es importantísimo tener las redes sociales, sea del producto que estamos creando o sea de la productora. Si nosotros estábamos pensando en seguir creando contenidos, como es el objetivo, pues había que echar para adelante con la productora, ¿no? Y no enfocarnos en Edu, porque al fin y al cabo un producto de estos pues tiene una vida de unos 4 meses desde su realización hasta su estreno y de pronto puede que uno le gaste otros 4 meses en un proceso de festivales y póngale un año. ¿Cuánto más te van a durar esas redes sociales para que después se te queden unas cuentas ahí tiradas? Entonces, para evitar eso, yo creo que toda esa avalancha de contenidos que uno va creando en un producto de estos, pues es buenísimo más bien enfocarlo para darle crecimiento a tu productora, a las redes sociales de tu productora o de tu empresa o tu compañía. Y en esta avalancha de contenidos, pues uno que para mí siempre es muy importante, digamos que también contando con estas personas que se comprometen en el tema de producción, y cuando hablo producción no es solamente poner plata o traer elementos necesarios. Yo diría que un elemento necesario siempre en cada proyecto de estos es hacer un detrás de cámaras comprometido, comprometido en no solamente sacar historias para Instagram o sacar contenidos para después dejarlos ahí guardados o luego borrarlos, sino es para después editarlos y sacar un contenido. Entonces digamos que yo lo que siempre trato de lograr en cada producto que hago, sobre todo en estos que son así cinematográficos, pues es crear un documental que sea el detrás de cámaras de nuestra película. En este caso, para Edu, pues creamos este documental que es un detrás de cámaras o lo que llamarían un backstage. Aquí
yo lo que hice fue, pues primero, rodar la peli contando con personas que todo el tiempo estaban haciendo imágenes del detrás de cámaras. En este caso, pues William Mondragón se comprometió muchísimo con esto. Y después yo invité a todo el equipo de trabajo, los invité a mi casa a que compartiéramos y a que nos viéramos ya la película terminada, ¿no? Porque digamos que el equipo tiene el derecho de ver la película terminada previo al resto al público en general, ¿no? Eh, Habrán películas donde el equipo, los actores, pues se ven por primera vez su película cuando van al estreno, cuando van a un festival, yo qué sé, porque digamos que ese tipo de muestras dependen más de una distribuidora, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros somos los mismos distribuidores, donde nosotros decidimos qué día y cuándo y en dónde estrenar nuestra película, pues también me parece justo que las personas lleguen a un lugar y puedan verse la peli, puedan comentar y puedan saber si valió la pena ser parte de este proyecto. Entonces eso hice, pero antes de mostrar la película, pues los senté y los entrevisté uno por uno para que contaran algunas anécdotas y lo que fue su experiencia rodando y realizando este proyecto. Ya después con todo ese contenido, pues y con las imágenes que del detrás de cámara se habían hecho, pues yo hice una edición y saqué un pequeño documental que ya se los compartí para que ustedes lo vean, pero más que nada es crear un contenido que quede como una bitácora, como un recuerdo y que haya como otra parte donde los actores, donde el equipo pues cuente cómo se sintieron realizando este tipo de trabajos, ¿no? Eh, Eso genera una coyuntura, genera que el público conozca de lleno todo lo que hay detrás del trabajo que uno realiza. Esto genera que las personas conozcan cómo uno trabaja, que uno es transparente, que uno no está ocultando nada, que uno es, digamos, muy profesional dentro de los pocos recursos que se tienen. Entonces, esto también, yo siento que un detrás de cámaras es un contenido muy valioso para dar a conocer cómo uno trabaja y cómo uno se compromete en esta clase de proyectos. Entonces todos estos elementos son los que hacen posible que uno vaya fortaleciendo esa bola de nieve para que crezca ese producto y para que las personas puedan encontrar, puedan conectarse y uno de alguna manera pueda crear una comunidad de gente que le interese tu peli, tu producto o eso que estás planeando, que estás haciendo, que estás produciendo. Entonces, de esta manera, digamos, a punta de marketing de contenidos, sin pagar un solo peso a las redes sociales, de forma orgánica, simplemente compartiendo. Obviamente, si hay un presupuesto para usted, digamos, fortalecer la difusión de esos contenidos, pues muchísimo mejor. En este caso, pues no había presupuesto, en este caso lo que queríamos era sacar adelante nuestro proyecto y asimismo, cuando tuvimos una fecha de estreno, logramos pues que fuera mucha gente gracias a esto, gracias al voz a voz y gracias a todo lo que se compartió en las redes sociales. Ya digamos 2 semanas después y siguiendo con la difusión, siguiendo con los contenidos de lo que fue el estreno, porque en el estreno salieron fotos, salieron videos, con eso creamos piezas gráficas, sacamos más podcasts y sacamos muchísimo contenido, pues ya la intención era promocionar el estreno en YouTube. Eh, si ustedes quieren saber por qué presentamos nuestra película, por qué la estrenamos directamente en YouTube y no en otra plataforma o no en otro espacio, pues aquí les dejo este podcast para que ustedes conozcan un poco por qué tomamos esa decisión. Pero entonces cuando ya teníamos una fecha para estrenar Edu en YouTube, pues simplemente fue también darle y darle y darle bombo en redes sociales, eligiendo una fecha interesante porque en el tema de números, pues era noviembre, entonces decidimos estrenarla el 11 de noviembre
Entonces era el 11-11, entonces eso se hacía llamativo, creábamos piezas gráficas, creábamos publicaciones y así le dimos para crear como un estreno, ¿cómo se dice? Para crear el estreno en YouTube y eso fue muy interesante porque fueron más de 80 personas ahí reunidas en el estreno en YouTube. O sea, obviamente un youtuber dirá, no, pues cuando yo estreno un video se juntan más de 1000 personas, más de 500 y pues súper que lo logren con un proceso de cuántos años, pero nosotros con esta película y lograr su estreno y que en ese momento a las 11:11 de un viernes hayan más de 80 personas conectadas viéndose la película online, en vivo y en directo, fue muy bueno, fue muy bueno. Tuvimos ahí pues, yo me puse pues ahí como a chatear con la gente y bueno, fue muy interesante. Entonces digamos que yo invito a que las personas sean creativas con sus productos, que no los estrenen ahí en redes sociales por estrenar, sino que háganle muchísimo contenido previo para promocionar. Si ustedes tienen presupuesto para pagar redes sociales, muchísimo mejor. También gracias a Jonás Ruiz movimos medios tradicionales como programas de televisión, noticieros, en canales locales, sobre todo en el Valle del Cauca, porque nosotros somos caleños, entonces digamos que en un par de noticieros en Telepacífico y nos sacaron la nota. Entonces fue muy chévere, muy interesante darse a conocer. Hay personas que valoran eso, hay personas que te ven en televisión y dicen, wow, esto va en serio, ¿no? Y, y esa publicidad fue para promocionar el estreno en YouTube. Y lo interesante de eso es que fueron creciendo muchísimos los suscriptores en el canal de YouTube de Culpable Films, que si ustedes no se han suscrito, pues los invito a que nos apoyen suscribiéndose, es completamente gratis y estarán pendientes ustedes de nuestros próximos proyectos, nuestras próximas películas. Y es así como poco a poco vamos creando una bola de nieve orgánica que sin pagar un solo peso en publicidad, simplemente tocando puertas, gestionando entre el equipo de personas, creando alianzas y logrando que la gente que conocemos nos apoye, pues pudimos lograr que nuestra película Edu en pues en este momento tiene más de 1500 reproducciones completamente orgánicas. El primer día tuvo muchísimas reproducciones, no recuerdo en este momento las cifras, pero digamos que todo fue, todo fue orgánico y todo fue gracias al apoyo de las personas, gracias a esas personas que fueron al estreno presencial y quisieron volvérsela a ver y estuvieron pendientes. Muchas personas se suscribieron al canal de YouTube. Eso es muy valioso gracias a todo ese movimiento que uno le da por medio de difusión y por medio de marketing de contenidos. Entonces digamos que de esta manera nosotros hemos movido nuestra película de Edu, que sobra decir que los invito a que se la vean. Y asimismo los invito a que sigan el trabajo que hemos venido haciendo en Culpable Films. Lo hacemos con mucho amor por el cine independiente y por experimentar de esta manera con nuestros proyectos para que en proyectos futuros podamos lograr sacarle buen provecho a los presupuestos que se tiene para publicidad. Sabemos que en Colombia la taquilla es un reto y es muy complicado. Muchas películas se estrenan cada fin de semana, cada mes, películas colombianas y lamentablemente no logran que muchas personas vayan a verla en salas de cine. Pero si de pronto estas películas que cuentan con más presupuestos, que cuentan con otros apoyos del gobierno y apoyos mucho más importantes, pues de pronto si logran llevar a cabo una campaña de medios, campaña de marketing, de contenidos, pues seguramente lograrían que su producto se mueva mucho mejor. Todas estas experiencias son compartidas
de parte mía y de parte pues del equipo de Culpable Films, pues con mucho respeto a las personas que de pronto hacen también sus campañas. Si ustedes tienen de pronto alguna idea, algo que puedan aportar a esto de lo que estoy hablando, pues bienvenido sea en los comentarios. Como saben, mi nombre es Juan Manuel Buenaventura, soy el director de Culpable Films y aquí en los podcasts Culpables pues estamos simplemente sacando este espacio para compartir todo lo que hacemos desde el aprendizaje, desde la experiencia y desde esas anécdotas que le pueden servir a otras personas que están iniciando en esto de la realización audiovisual y la realización cinematográfica. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Podcast Culpables, sobre todo suscribirse a este canal y nada, sigamos escuchando y sigamos siendo parte de lo que es ser Culpable Films. Un abrazo para todos y nos vemos en un próximo podcast. Chao.